El Ministerio Jesús es el Rey presenta una palabra de Dios a tu corazón, con la pastora Ana Karina de Delgado. Un día en la casa de Dios, que 1000 años fuera de ella. ¿Sabe qué es estar el último día del año en una iglesia adorando al Señor? Es poderoso. Por eso yo quiero que ustedes se den un aplauso a ustedes mismos. Porque ustedes hoy están aquí y vencieron. Ustedes hoy demostraron, Señor, tú eres primero en nuestras vidas. Y ¿sabe qué también es poderoso? No solamente el último día del año estar en la iglesia, sino el primer día del año también. Denle un aplauso a Cristo. Eso también es poderoso. Quiero bendecir la vida de los que me escuchan por las redes sociales, los que me ven por nuestras redes sociales. Dios les pueda bendecir. Estamos orando por cada uno de ellos, los que nos escuchan por la radio. Estamos orando para que este 2024 sea de gran bendición para cada amigo que nos escucha, que nos ve por las redes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y me gozo de alegría porque hace 7 años comenzamos a reunirnos los primeros días del año. Los primeros días que empezó mi esposo y yo a reunirnos como ayuno de primicia, nadie venía. ¿Y quién va a venir? No se había creado una cultura en la iglesia. Un 31 de diciembre nos vinimos mi esposo y yo, hermanos, vénganse a la iglesia. Nadie vino, mi esposo y yo. Y nosotros, bueno, le damos el feliz año al Espíritu Santo de primerito aquí en la iglesia. Y aquí estuvimos como familia varios 31 de diciembre y nadie llegaba. Pero el que persevera vence. Y desde hace 7 años comenzamos los ayunos de primicia. Y hay gente que se ha añadido, gente que viene hasta de otras iglesias a conectarse con Dios en este lugar. Y eso es poderoso, porque entiende que va a recibir dirección de Dios para el 2024. Estaba orando al Señor y le decía, Señor, ¿qué palabra le llevo a la iglesia? Estamos en la serie Ser Agradecidos. Y el Señor me dio un texto de la palabra y el Señor me hablaba de las puertas abiertas, que es la palabra que el Señor nos ha dado para el 2024. El Señor ha dicho que para el 2024 es el año de puertas abiertas. Pero siempre detrás de una gran bendición hay un gran mandamiento. ¿Y sabe qué pasó? Me lo dio Dios allí sentadita. Ni siquiera me lo dio en mi casa, me lo dio aquí en la iglesia. Y ya le voy a decir cuál es ese mandamiento para poder tener las puertas abiertas. Y quiero leer en esta mañana en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Voy a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos se ubicaron en la palabra? 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2. Establece el Señor: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, diga conmigo, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. Qué texto tan poderoso. Dice que habrá hombres ingratos. Estamos en la serie Ser Agradecidos. Hemos hablado de que debemos dar gracias a Dios por todo. Mi hijo Leonardo hablaba el día jueves de que cuando tú eres una persona agradecida, es una gracia que te alcanza, te alcanza la bendición te persigue cuando tú eres agradecido. Hemos hablado que cuando tú eres una persona agradecida, los cielos se abren sobre nuestras vidas. Pero hoy quiero hablarte de la ingratitud. De la ingratitud. Y si nos vamos a una historia del pueblo de Israel,
encontramos que este pueblo era un pueblo bien ingrato. El pueblo de Israel era un pueblo bien ingrato, malagradecido. Y esa fue su ingratitud, fue la causa. Yo quiero que usted lo lea en su casa, esta historia, porque muchos la hemos leído y tal vez no sabíamos la causa por qué ellos no entraron a la tierra prometida. Pero si usted escudriña las escrituras, usted va a encontrar que ellos no entraron a la tierra prometida por su ingratitud. Porque la persona ingrata es una persona que olvida lo que Dios ha hecho por ella. La ingratitud te lleva a olvidar los beneficios que has recibido de parte de Dios. La ingratitud te lleva a ser una persona que desprecia el favor y los beneficios de Dios. Encontramos a este pueblo de Israel ingratos. En vez de ser agradecidos con Dios, la palabra registra que se quejaron, que murmuraron y dijeron, ¿sabe qué dijo este pueblo? Este pueblo dijo, ojalá nunca nos hubiese sacado de Egipto. Así dijeron ellos, ojalá nunca se hubiese pasado. Empezaron a murmurar. No valoraron lo que Dios había hecho en ellos. Iglesia, ¿qué había hecho Dios en el pueblo de Israel? Dios se enfrentó al faraón cuando le mandó las plagas. ¿Se recuerdan las plagas? Las ranas, los piojos, la muerte de los primogénitos. ¿Eso era para qué? Para liberarlos a ellos. ¿Por qué Dios permitió eso? Para liberarlos a ellos. Dios los saca de ser unas personas prisioneras de aquel entonces, los saca a ese pueblo victorioso en bendición, con libertad, y los saca a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Los lleva al desierto. ¿Qué más hizo Dios? Lo había sacado de una esclavitud. ¿Qué más hizo Dios? Lo había sacado de ser ciudadanos de segunda clase, porque ellos eran los segunda clase. ¿Quiénes eran los primera clase? Egipto. Los egipcios eran la primera clase. ¿Quiénes eran ellos? Los ciudadanos de segunda clase, como los peores nada. Eso hizo Dios. Los sacó. ¿Qué más hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que los sacó de donde eran azotados. Esta gente era azotado. ¿Por qué? Por los egipcios. ¿Qué más hizo Dios? Los hizo atravesar el mar rojo. Iglesia, mi pregunta: ¿quién en la historia había atravesado el mar rojo? ¿Quién? Nadie. Dios lo hizo ¿por quién? Por ellos. ¿Qué más hizo Dios? Desde aquel entonces, ¿quién más ha atravesado un mar rojo? Dígame usted, ¿quién? Nadie. Dios, ¿por quién lo hizo? Por ellos. Lo lleva a la tierra. Lo llevó al desierto. ¿Qué había en el desierto? Le puso una nube para que no le diera calor, porque hay mucho calor. Vamos a ponerle la nube para que agarren sombrita. Después tenemos frío. Vamos a ponerle la nube de la columna de fuego para que le dé calorcito. Tenemos hambre. Vamos a darle el maná para que coma. Y Dios lo venía toñequeando en el desierto, donde iban a durar 3 días, y por la ingratitud duraron ¿cuántos años? 40. La ingratitud te cierra las puertas. Allí sentada el Señor me dijo: ¿quieren puertas abiertas? Tienen que ser agradecidos, porque la ingratitud hace que Dios te rechace. Dios rechazó al pueblo de Israel y ¿qué dijo? Esta generación no va a entrar. No va a entrar. ¿Quiénes van a entrar? Van a entrar los niños.
ustedes no van a entrar por ingratos. Se le olvidó el favor de Dios. Se le olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Todo lo que Dios hizo. Sin embargo, ellos no correspondieron a la gratitud, al amor de Dios. Esto es tan tremendo. No valoraron lo que Dios había hecho. Por eso que la palabra ingratitud significa desagradecimiento. ¿Qué significa la palabra gratitud? Ingratitud significa olvido de los beneficios recibidos. La palabra gratitud tiene que ver mucho con el olvido. Por eso que yo siempre les he motivado: lean Proverbios, lean Proverbios, lean Proverbios. Algunos me escuchan el consejo, otros no, y algún día lo van a agarrar. Yo voy a seguir diciendo: lean Proverbios. Algún día alguien me va a escuchar y va a obedecer la voz de Dios. Proverbio, usted se mete en Proverbio y casi todos los libros de Proverbio te dice: hijo mío, no te olvides. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Hijo mío, no te olvides. Hijo mío, no te olvides. Por donde quiera que usted se mete, usted va a encontrar: hijo mío, no te olvides. Dios te está diciendo: hijo mío, sé agradecido. Ten en tu mente presente de lo que yo he hecho contigo. Ten presente en tu memoria lo que yo he hecho contigo, con tu casa, con tu hogar. Jesús sabía que la iglesia se iba a olvidar de él. Jesús lo sabía. Por eso que Jesús dijo que hiciéramos la cena del Señor. Porque era el momento para recordar a Jesús. Porque la gente tiende a olvidar lo que se ha hecho por ellos. Gente ingrata. Llegamos a la iglesia con el corazón roto, un hogar destruido, mal en las finanzas. Entonces, cuando llegas a los pies de Cristo, Dios te empieza a bendecir y se te empieza a olvidar cómo llegaste. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Se te empieza a olvidar lo que Dios hizo con tu casa, con tu hogar, con tu matrimonio. Las personas que te extendieron la mano, las personas que te ayudaron, las personas que te dieron palabras. Se te olvida. Por eso el Señor te recuerda en esta mañana: hijo mío, no te olvides. Sé agradecido. Sé agradecido. Hay gente que dice: para ser cristiano así no soy nada. Se te olvidó la salvación que Dios te dio. Se te olvidó el hogar que Dios te restauró cuando llegaste. Se te olvidó los hijos desobedientes que tenía, que ahora están alineados con la gracia de Cristo. Se te olvidó todo eso. Debemos ser agradecidos. Se te olvidó que Dios restauró tu hogar, tu casa. Debemos ser agradecidos. Nos olvidamos de los beneficios de Dios. No correspondemos a Dios como Él se merece, con gratitud. Y este pueblo, cuando somos desagradecidos, caemos en la murmuración. Esa iglesia a mí no me ayuda nada. Ese líder no me visita. Y caemos en la murmuración porque no estamos agradecidos. El pueblo de Israel cayó en la murmuración, dice la palabra de Dios. Voy a leer Salmo 78. Y yo quiero que en su casa usted se meta en este salmo y usted lo pueda leer detalladamente, porque en este salmo, en las escrituras, establece todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, que después a ellos se les olvidó. Salmo 78, específicamente el verso 40 al 42. Dice: esa gente se rebeló muchas veces en el desierto. Le dieron mucha tristeza. ¿Sabe qué? La murmuración le trae tristeza a Dios. Le dieron mucha tristeza.
No se acordaron de su mano, del día que los redimió de su adversario. Ellos fueron redimidos. Dios los sacó con mano poderosa y aún así seguían murmurando. Necesitamos, iglesia, ser libre del pecado del olvido, del pecado de la ingratitud. ¿Por qué? Porque eso nos cierra las puertas. Por eso el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida, porque la ingratitud te cierra las puertas. La ingratitud hace que Dios te rechace. Pero cuando tú eres una persona agradecida, los cielos y la puerta de Dios estarán abiertas para ti, para tu casa, para tu hogar, para tus hijos, para tus finanzas. Hay que ser agradecido, iglesia. Mire lo que dijo este pueblo. Este pueblo dijo en el libro de Números capítulo 11. Números capítulo 11, versos 5 y 6. Mire, esto es una locura, ¿oyeron? Ser ingrato es cosa de loco. Miren lo que dijeron esta gente. Ellos dijeron: ¿cómo extrañamos el pescado de Egipto? ¿Qué más dijeron? Que comíamos gratis en Egipto. Dios también le estaba dando el maná gratis. ¿Cómo extrañamos el pepino, los melones, la cebolla, hasta los ajos extrañaba a esta gente? Así lo dice el texto. Los ajos. Y ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es este maná, quejándose del maná. Mi pregunta es, iglesia, ¿se estaban muriendo de hambre? ¿Se estaban muriendo de hambre? Empezaron a murmurar y a decir: nos estamos muriendo de hambre, nos hace falta el pescado, los ajos, los melones que nos daban allá en Egipto. Allá estaban presos, allá eran privados de libertad. ¿Usted cree que a un privado de libertad le van a decir que prefiere ajo o la libertad? ¿Qué van a decir ellos? O la libertad, ¿cuál es ajo y qué ajo? ¿Cuál es melón y qué melones? No, yo quiero mi libertad. Pero ¿qué dijeron ellos? Extrañamos lo que dejamos allá. Nos trajo a este lugar a morirnos de hambre. Querían volver allá, de donde Dios los sacó. Dios los sacó donde eran esclavos, donde eran maltratados, donde estaban siendo heridos, donde eran los peores nada. De ahí los sacó Dios. Sin embargo, ¿qué dijeron? Nos hace falta, extrañamos lo que había allá. Esa es una cosa de locura. La ingratitud, una cosa de loco. ¿Cómo yo voy a desear la comida antes de mi libertad? Iglesia, Dios nos libertó y usted vale la sangre de Cristo. Usted no vale cualquier cosa. Usted vale la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo vas a extrañar lo del mundo? Jóvenes, ¿cómo van a extrañar la música del mundo? ¿Cómo vas a extrañar aquellas cosas que no le agradan a Dios? Donde Dios derramó sangre por ti, porque vales mucho para Él. Hay jóvenes, incluso hasta hombres y mujeres adultos, anhelando cosas del mundo cuando ya Dios te sacó de ahí. ¿Qué vas a hacer para ir otra vez? Ya Dios te sacó de ahí con mano poderosa. Y te pregunta: ¿por qué tengo las puertas cerradas? Porque eres un ingrato, eres una ingrata. Porque Él te salvó, te sustentó, te ha ayudado hasta el día de hoy, te mantuvo sano, bendecido, y aún así anhelas lo del mundo, como el pueblo de Egipto. Año 2024, año de estar agradecidos para que las puertas se abran.
La ingratitud hace que Dios te rechace. Hace que no entres a la tierra prometida. ¿Sabes qué es una tierra prometida? La bendición de Dios, donde no te va a hacer falta nada. Esa es la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar ahí? Pero hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Hay que renunciar a ese pecado de olvido y recordar siempre lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Te ha bendecido? Hay gente que dice gracias a Dios y a mi lomo, porque si yo no trabajo no como. Eso lo decía mi papá y aún todavía a veces se le sale. Y yo, papá, no, gracias a Dios, porque Dios te mantiene sano. Dios te da la fuerza para trabajar. No es tu intelecto, no es lo que tú haces, no es que tú sabes mucho, es Dios que te ha dado la sabiduría para hacer lo que tú haces. Así que deje de decir que gracias a Dios y a su lomo. No es gracias a Dios que te da la fuerza. Tú respiras porque a Dios le pareció darte aire hoy. A Dios le dio la gana de que tú respiraras hoy. La vida y la muerte está en Él. Usted está vivo porque Dios lo mantiene vivo hoy. Usted está sano porque Dios te tiene sano hoy. Usted no está aquí hoy porque a usted le pareció, porque usted es chévere. No, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Y de eso tienes que estar agradecido. Este pueblo deseaba las cebollas, el ajo, los melones, a cambio de su libertad. Por eso vemos en las Escrituras que este pueblo duró 40 años, porque Dios le tuvo paciencia hasta que se la colmaron. Se la colmaron. Porque si le fueran seguido teniendo paciencia, entran. ¿Sí o no? Pero llegó el límite, dijo, no, ya esta gente no va a cambiar. Hasta aquí llegaron, hasta aquí los trajo el río. Ya ustedes no entran, por ingratos. ¿Quién van a entrar? Los niños. Una nueva generación que se acuerde del nombre de Dios, que recuerde los beneficios de Dios. ¿Sabe qué hacía Dios con esa gente? Ahí no estaba Yanomol, ni estaba Buenaventura, ni estaba el mercado. La ropa crecía con la gente. Los zapatos crecían con la gente. Dios los sustentó en el desierto. Los mantuvo en el desierto. Y aún así eran malagradecidos. Es algo de locura. Las personas ingratas son desleales. ¿O usted cree que Judas no vio a Jesús haciendo milagros? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Judas no vio los milagros suceder? No estuvo allí. No vio cuando Jesús resucitó un muerto. No vio cuando Jesús sanaba a la gente. Pero a él se le olvidó todo eso. Todo lo que Jesús hacía. Y lo llevó a ser una persona desleal. Y así hay gente que uno ha ayudado, uno ha aconsejado, uno se ha trasnochado, uno ha orado por ellos y después le dicen a uno, pastora, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que allá no hay amor. Ingrato. ¿Cómo va a decir que no hay amor? Si no hay amor, dalo tú pues. Empieza tú. Desleal. Que uno se trasnocha orando por su petición, por su hogar, por su matrimonio. Y vienen muy tranquilos, me voy porque esta iglesia no me cuadra. Desleal. A eso lo hizo Judas, porque se le olvidó lo que Jesús había hecho por él. Y a veces se nos olvida que hay un líder que te está ayudando,
Que hay un pastor que está orando por ti, una pastora que está orando, que está una iglesia que está intercediendo para que tu hogar se mantenga firme y estable. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó eso? Donde se están orando por tus hijos para que sean grandes ministros del altar. ¿Se te olvidó eso? La ingratitud te lleva a todas esas cosas. A la deslealtad, a murmurar, a olvidar, a ser desagradecido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Donde Dios nos ha sanado, nos ha restaurado. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuánto creen que Dios ha sido bueno? Creo que hoy era un día de acción, es un día de acción de gracias. ¿Cuántos están agradecidos? Y estando ya allí sentada, el Señor me hizo recordar algo y quebrantó mi corazón. Cuando Yamile estaba aquí arriba, ella decía que el negocio quebró. El negocio quebró y se vinieron abajo. Ella estuvo apartada. Pero mientras que ella decía eso, Dios trajo a mi memoria, y por eso yo agradezco a la vida de Carlos y Yamile, porque hace muchos años, hace 13 años atrás, ellos también estuvieron conmigo en una situación muy difícil, económica, que yo estaba, pero ellos estaban allí. Sin yo decirles nada, ellos a veces proveían para mi casa. ¿Cómo no estar con ellos ahora? Eso es ser agradecido. Eso es ser agradecido. Agradezco lo que hicieron por nosotros hace 13 años atrás. Estaba yo embarazada de mi hija Camila en aquel entonces, y estábamos pagando una deuda. Era muy difícil, yo estaba embarazada. Era muy difícil para nosotros esa etapa que estábamos pasando, pero ellos estaban ahí. Eso a mí no se me olvida, jamás se me va a olvidar. Y así como ellos tuvieron muchos más, y eso jamás se me va a olvidar. Y yo hoy en mi casa, leyendo sobre esto de la murmuración que nos lleva a ser ingratos, que Dios nos rechaza cuando nosotros somos ingratos. Dios también me trajo esta palabra en Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Dice: entendí que dar gracias a Dios nos ayudan a estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 20 dice: sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestras oraciones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: dando gracias a Dios Padre por todo. Por todo. Mi hijo decía: por lo bueno y por lo malo. Es por todo que debemos dar gracias. Cuando tú das gracias, te mantienes fluyendo en la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir Efesios capítulo 5. Y como hoy es un día para recordar y dar acción de gracias, yo hice en mi casa una lista de las cosas por que yo estoy agradecida. Y quiero compartirlas con ustedes. Estoy agradecida porque este año el Señor me mantuvo sana, me mantuvo fortalecida, enfocada, porque me ayudó el Espíritu Santo en mis debilidades, por los milagros sobrenaturales que ha hecho en mi vida. He visto milagros sobrenaturales. He comprado sin dinero. Mire, eso es, lo dice la palabra, yo lo he vivido. Yo he comprado sin dinero. Yo he construido sin plata.
Le doy gracias a Dios por mantenerme sana y enfocada este año 2023. Le doy gracias a Dios por mi esposo, mi amado esposo, un hombre de Dios maravilloso, el amor de mi vida, el amor eterno de mi vida, le digo yo, porque ya no hay más amor, ese es mi amor eterno. Le doy gracias porque es mi fiel compañero, mi amigo, es mi pastor, es mi confidente, es el sacerdote de mi casa. Le doy gracias a Dios porque lo mantuvo sano este año 2023. Le doy gracias a Dios porque creo que mi esposo es el hombre que Dios tenía para mí. De verdad estoy agradecida de Dios por mi esposo, que me motiva, me ayuda, me da palabra, es mi amigo. Yo le dije a mi esposo y yo entendí algo y Dios me lo reveló hace 2 meses. Yo le decía a mi esposo, yo tengo compañeros, tengo amigos, tengo conocidos, pero una amistad íntima nunca, pero ni de niña, porque hay gente que se ama hasta morir. Amigos, sí existen amigos, amistad de verdad. Pues yo nunca la tuve, ni de niña, ni de joven, ni de adulta. De tener esa libertad de contarle las cosas a una persona, nunca la tuve. Y yo le decía a mi esposo, eso que él ha sido ese amigo para mí. No tuve amiga, pero tuve ese amigo, él es mi amigo. Y yo le puedo contar a él lo que yo paso y él me da palabra, Dios lo usa para bendecirme. Él ha sido ese amigo para mí y hace 2 meses entendí por qué no tengo esos amigos íntimos. Y el Señor me decía a través de un profeta, en una prédica que escuché, y decía, los profetas, señales de un profeta son solitarios, no tienen amigos. Y yo recuerdo que de niña, ni en la escuela, compañeritos y ya, pero amistad, como amigas que yo veía que amigas. Señales de un profeta no tienen amigos. Les gusta andar solo. Yo decía, Dios mío, yo reprendo esto porque a mí me gusta andar sola. Si yo tengo 4 hijos, tengo a mi esposo, tengo una iglesia y me gusta andar sola. Yo no entendía. Y Dios me dijo, porque eres profeta. Los profetas les gusta andar solo, conectados con Dios. Y yo lo he vivido. A veces la muchacha me dice, mamá, yo voy contigo. No, yo voy sola. Pero no es que no quiero andar con ella. Es algo que estaba en mí y ya entendí que era. Por el llamado de Dios. Bueno, te amo, mi amor. El dueño de mi corazón. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le pido a Dios que te bendiga y te siga usando. Porque mi esposo es un hombre de Dios. Le doy gracias también a Dios por mis hijos, que amo con todo mi corazón. Este año yo en mi primicia le dije al Señor, Señor, que mis hijos alcancen madurez, que sean jóvenes maduros, que le sirvan al Señor con pasión y con alegría, sin murmurar, sin quejarse. Y he visto una madurez en mis hijos, mis 2 hijos mayores, que es Leonardo y Catherine. Este año ha sido diferente. Ellos han crecido en la palabra, en la madurez. Catherine no es la 5ª parte de hace 2 años atrás. Este año fue la transformación. Este año descansé en el Señor. Este año mi hija creció espiritualmente, mi hijo Leonardo, y le doy gracias también por mi hija Camila y Matías. Creo que son grandes ministros de Dios. Mis hijos no son ángeles, porque hay gente que dice, tú eres hijo de pastor, tú tienes que hacer esto, tú eres hijo de pastor, tienes que comportarte, tú eres hijo de pastor y tienes que dar el mejor ejemplo. Pues mis hijos son de carne y hueso como usted y como yo. No son unos ángeles. Y si usted lo ve cometiendo un error, ayúdelo, no lo murmure, no lo critique.
¿Qué tiene que ver que sean hijos de pastores? Son seres humanos también que cometen errores, pero que se pueden volver a levantar. Bueno, bendigo a mis hijos. Le doy gracias también a la iglesia, a mi amada iglesia, a ustedes, por siempre estar con nosotros. Le dije a mi mamá: mamá, yo estoy más con la iglesia que contigo, porque ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Dios me los mandó a mí para que los cuidara, y a mi esposo, para que los cuidáramos, para que le diéramos palabra, para que oráramos por ustedes. Ustedes son nuestros hijos. Y se puede amar tanto a un discípulo como a un hijo natural. ¿Escucharon? Se puede amar de igual a un hijo biológico como a un hijo espiritual, porque ya yo lo he vivido. Por eso les amo, iglesia. Le doy gracias a Dios por ustedes, verlos crecer, verlos madurar, verlos felices, verlos restaurados. Eso llena mi corazón. Por eso que yo el jueves decía en el servicio de honra, yo decía que la felicidad más grande que yo recibí ese jueves fue escuchar cada testimonio de ustedes. Yo estaba allí tocada por Dios, viendo, escuchando lo que Dios está haciendo en ustedes, viendo que Dios está haciendo algo. Entendí que escuchan el consejo, porque a veces uno le da consejo a la gente, los aconseja, pero uno dice: no, este no agarró el consejo. Pero ese día escuché varios testimonios de matrimonios, de mujeres, de hombres, que testificaban que por ese consejo fueron bendecidos. Y eso me llenó el corazón, porque eso me dice a mí: sigan haciendo lo que están haciendo, sigan aconsejando, sigan bendiciendo, porque la iglesia está tomando en cuenta lo que ustedes dicen. Porque les voy a ser sincera, a veces uno como pastor, uno dice: la iglesia parece que no nos escucha, porque uno habla y los ve iguales. Pero el Señor me dijo: no, algo estoy haciendo en ellos, aunque tú lo veas iguales. Le doy gracias a Dios porque verlos restaurados, saludables, por estar con nosotros en los momentos difíciles. Le doy gracias a mi discípula Janie, que ese ha sido una bendición para mí, grandemente para mi esposo. Esa ovejita me la gané yo. Y yo recordaba, a Gray decía el día jueves, que tampoco vino hoy. Él decía: yo no vine normal aquí a recibir de Cristo. Yo llegué aquí a las 3 de la madrugada tocándole la puerta al pastor. Él no era cristiano, estaba descarriado. Y yo recuerdo ese día como si fuera ayer, que mi esposo me levanta a las 3 de la mañana, me dice: está un hombre en el portón tocando la puerta. Y nos paramos asustados. ¿Y quién es? Bueno, vamos a atenderlo. Era el Alexander Agray, borrachito. Pastor, borracho. ¿Y sabe qué hicimos? Mi esposo lo metió para acá, para la iglesia. Lo atendimos. Le buscamos una sábana, una almohada. Lo atendimos. Y ese olor a alcohol terrible. Y nos fuimos a acostar. Y en la mañana cuando levantamos, ese hombre estaba muy apenado. Como que yo estoy aquí en la iglesia. Pero no lo rechazamos. No le dijimos: váyate de aquí, borracho. No, lo recibimos. Recuerdo claramente cómo me gané a Jenny también. La que era mi discípulo era su hermana, que hoy no está en otro país. Y yo estaba haciendo un discipulado allá en Ojinaní, en una de las zonas, en una casa donde nadie era cristiano, pero yo fui a dar la palabra y me reuní con todas las mujeres de la torre. Y llegó el esposo de la dueña del apartamento y dijo: se me van de aquí todo el mundo.
Dios, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Será para las escaleras? Y llega Catherine, que es la hermana de Janie, y me dice, no, pastora, vámonos para mi casa. Ya yo sabía de la hermana de ella, que era Janie, mas yo no la conocía. Yo le dije, si llega tu hermana y también nos corre, no, vamos para mi apartamento. Y nos vamos yo con todo ese mujerero. Y cuando estamos ahí, yo estoy dándole la palabra, tocan la puerta, llegó Janie. Ay, Catherine, tu hermana nos va a correr. Cuando entró dijo, buenas. Y yo, buenas, le invadimos el apartamento yo. No se preocupe. Y desde esa semana empezó ella una célula que teníamos allá. Y hasta el sol de hoy ha estado con nosotros. Ha sido también nuestro apoyo en la iglesia, nuestra hija espiritual. Y así como Jane, hay muchos aquí que admiro, las aprecio por siempre estar con nosotros. También quiero darle gracias a Dios por mis padres, que este año se mantuvieron sanos, fuertes, saludables. Quiero darle gracias a Dios por el ensanchamiento de la iglesia. Dios dijo que iba a haber ensanchamiento, pues lo hubo, porque Dios no miente. Por los nuevos territorios que alcanzamos, empezamos con 9 células, terminamos con 22. Le doy gracias a Dios por el ensanchamiento de mi casa. Este año también ensanchamos nuestra casa. Le doy gracias a Dios por el carro que nos dio. Ese carro es una bendición. Ahí el que no entra tiene que entrar. Ese carro de verdad ha sido una bendición para nosotros, una necesidad que nos ha llevado a esos lugares donde tenemos que ir, a la hora que tengamos que ir. Ha sido una bendición y sigan orando por él, ¿oyeron? Que el Señor lo siga manteniendo estable, porque a veces se quiere poner loquito. Pero nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ayer quería darle algo, le quería dar como un virus. Pensamos a reprender, bueno, se arregló el hombre. Bueno, creo que el Señor nos ha bendecido con este vehículo de verdad. Le doy gracias a Dios por la gente de Dios que ha traído a esta casa. El Señor me lo había ministrado y lo confirmó a través de la profeta Dalila. La profeta decía, aquí hay gente de Dios, gente que ha venido porque Dios los ha mandado a estar aquí en este ministerio. Y yo le doy gracias a Dios por ellos, porque son gente clave, gente que ha alcanzado un nivel de madurez, gente que va a estar aquí en las buenas, en las malas, gente que no se va a dejar mover por cualquier cosa. Aquí está esa gente. Y yo le doy gracias a Dios por ellos. Le doy gracias a Dios por las iglesias hijas. Este año mi esposo y yo fundamos otra iglesia, que fue la iglesia de Espíritu. Hace 4 meses, el 4 de agosto, comenzamos en esta iglesia con personas nuevas, un trabajo bien bonito que se ha venido haciendo allá. Ahora está Orángel y Jacqueline, que van a ser ungidos, esta semana van a ser ungidos como pastores. Entonces ya tenemos 3 iglesias, oramos por las iglesias. Oramos para que el Señor las bendiga, las ayude y que sean de gran bendición para la comunidad y para el mundo entero. Le doy gracias a Dios también por 6 sobrinos que tengo fuera del país, que son sobrinos que de verdad me han marcado el corazón. Oro para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude. Creo que de esos 6 sobrinos que tengo fuera del país, porque usted sabe que usted tiene sobrinos y hay sobrinos que como que no se criaron con usted, como que usted nunca tuvo ese contacto. Pero estos 6 sobrinos que yo tengo fuera del país, sí tuve mucho contacto con ellos. Yo decía la otra vez que uno llega a querer los sobrinos como hijos. ¿Cuántos sienten eso? Y bueno, estos sobrinos, oro por ellos, para que Dios les abra las puertas, los bendiga y que busquen de Dios allá donde están.
Porque una vez